Muy buenas noches, mi nombre es Yolanda Chavarría, tengo 52 años, soy enfermera. Doña Yolanda, si gusta, nos cuenta qué fue lo que le pasó antes de todo, cómo inició todo. Bueno, el proceso inició cuando yo tenía 17 años, que me trabé de la mandíbula del lado derecho. Posteriormente fui al médico y lo que me diagnosticaron fue que tenía una cordal atravesada en la articulación. Entonces, como tenía el mismo pronóstico para las otras, me hicieron una cirugía y me quitaron las cuatro. Y hasta ahí llegó en ese momento el tratamiento y supuestamente con eso se arregló, no volví a sentir más dolor en el lado derecho. ¿Y después de eso pasó algo más o...? Después de eso, yo empecé a padecer de rinitis alérgica, lo que llevó a sinusitis y pasé muchos años, como 20 años, con un dolor aquí al lado izquierdo. ¿Y ese Eh, dolor era solo en el frente o eran como en todos los puntos o no, dónde ese era un era? dolor que involucraba parte de la frente, el oído, la parte de atrás del oído y hasta la base del cuello. Entonces, igual medicamentos para la rinitis, que sinusitis frecuente, unas 4 veces al año, y el dolor disminuía, pero siempre tenía esa pequeña molestia, casi siempre en el área Como auditiva. alrededor del oído. Ok. Y después de eso, ¿cuándo fue que usted ya realmente fue por el problema que usted tuvo serio y que buscó la ayuda del doctor Oviedo? Porque el 31 de agosto estaba trabajando aquí en mi casa, estaba haciendo un trabajo de carpintería y estaba cansada, estaba sudando, entonces bostecé como relajadamente y abrí tanto la boca que me sonó, ¡prac! Me dolió muchísimo y me quedó la boca así. Luego yo empecé como a hacerme un pequeño masaje, tratar de movilizarla y llamé a una hermana que trabaja de asistente de odontología y me aconsejó que me hiciera para abajo y para atrás. Me hizo un ruidito aquí, me acomodó un poquito por lo menos funcionalmente. Yo pensé que era algo temporal, pero ya como a la segunda semana yo veía que no mejoraba, que apenas era que podía comer, solo me cabía como un poquito el cepillo de dientes. Entonces fui a donde el odontólogo. Él me recomendó que buscara ayuda a un maxilofacial porque era algo más grave. Ok. Y además de eso, ¿sus dolores solo eran enfocados en esta zona o también tuvo algunos otros malestares en su cuerpo? Usted nos contó que no la dejaban dormir y cosas así. Así, dormía muy mal, mucho insomnio porque tenía dolor en el hombro, en el hombro izquierdo que se me irradiaba hasta la mitad del brazo. La posición al dormir era muy incómoda, tenía que poner varias almohadas, arrollar una almohadita, meterla en el cuello, agarrar una posición así medio extraña para poder descansar y dormir. Ok. Cuando empezamos el proceso de terapia antes de la cirugía, ¿cómo qué cosas sentía usted y cómo fue avanzando ese proceso? Bueno, el primer día de la terapia que vinieron Laura y Daniela, ellas me hicieron el diagnóstico y yo tenía tanto dolor que no se sabía exactamente dónde me dolía. Para ese momento ya tenía dolor de media cabeza completa, tanto en el frente como en la parte posterior, dolor en el cuello y dolor en el hombro hasta el medio brazo. Entonces ellas empezaron a localizar y no había un punto localizado de dolor, era todo un dolor. Además de dolor era adormecimiento. Me sentía muy pesado este lado, como si me pesara demasiado. Luego con las terapias fue disminuyendo la sensación de adormecimiento y pesadez y se fue localizando el dolor alrededor del oído, que era la mandíbula, la articulación. Ok. Y además de eso, hemos trabajado un poco más lo que es la postura, no solo lo de adelante y lo de atrás, sino el cuello también. Y hemos visto que su postura ha mejorado inclusive en la camilla. Sí, la primera vez que ellas vinieron, yo me acosté y quedaba transversal en la cama. Yo tengo un problema de nacimiento, que tengo una pierna un poquito más corta, 8 milímetros, que me lo diagnosticaron en el 2006 después de una sacroileitis, pero me dieron terapia y me pusieron una plantillita y ese fue el tratamiento. Y para ese entonces que ellas me encontraron, pues tenía muchos problemas de postura, se me había acentuado más el problema como que el problema del dolor acá
también se relacionaba con la mala postura, entonces era un dolor, era mucha molestia lo que tenía. Y con las terapias que Daniela y Laura me dieron antes de la cirugía, pues yo mejoré como en un 95%. Otro detalle que también he mejorado muchísimo es que el dolor muscular llegaba hasta este punto en esta dirección. Cuando yo movía la cabeza era un dolor fuerte, y cuando ellas me hacían la terapia acá y me presionaban el músculo contra la mandíbula, me dolía muchísimo. En este momento ya yo no siento ni esa tensión ni este dolor. Yo puedo presionarme aquí perfectamente sin tener ningún estímulo doloroso. En cuanto al antes y después, bueno, olvidé mencionar unos detalles. Que en el 2009, por los dolores de cabeza constantes, que me habían diagnosticado con migraña, hasta me habían dicho que yo era de ánimo depresivo, que por eso siempre me medicaba montones. Entonces el otorrino me mandó a hacer un TAC, lo que reveló que yo no tengo los senos frontales, tengo liso completamente. En este lado solo tengo un huequito muy pequeño, tengo el seno un poquito más pequeño que el derecho, y además está un poquito, la parte de drenar acá es más angosta que lo que me ocasionaba toda la carga de mucosidad y el dolor de la presión así. Entonces el otorrino me dijo que bueno, que mi diagnóstico era esa rinitis alérgica, además del detalle de la limitación física con la que nací. Entonces el tratamiento era la Alegra y el spray beclometasona nasal, y yo siempre amanecía con dolor en esta área. Cuando me dolía, siempre me dolía aquí un poco la ceja, me dolía muchísimo esta área y me dolía acá. Me tomaba un desinflamatorio, un ibuprofeno, Berifen, me inyectaba dexametasona o me hacía el spray y me tomaba la Alegra, y con eso yo resolvía para pasar el día, pero era algo muy diario en mi vida, muy cotidiano el estar tomando desinflamatorio, y de hecho yo siempre tenía que tener algo, porque yo sabía que el dolor de cabeza me podía sorprender en algún momento. Tenía muchas migrañas, por ese motivo el sol me hacía mucho daño, yo siempre me cuidaba de exposición directa al sol, el ruido, el cansancio, todo eso también ayudaba a que el diagnóstico fuera siempre con dolor de cabeza. Y después de este evento y después del tratamiento, que ha sido un trabajo de un equipo de fisioterapia, el doctor maxilofacial, el doctor especialista en dolor orofacial, la cirugía, incluso también el uso de la férula, que me ayuda mucho para el bruxismo, porque también yo tenía ese problema, o tengo el problema del bruxismo, que ayudó a todo ese conjunto de factores que todo ocasionara este dolor. Ahora mi vida ha cambiado, yo me siento muy liviana, ha mejorado mi postura, muy pocas veces he tomado desinflamatorio. De hecho, desde la cirugía, que fue el 15 de diciembre, solo he tomado, después de que pasó el periodo del tratamiento post cirugía, solo un día tuve que tomar un desinflamatorio por dolor de cabeza, porque estaba con gripe. Pero ya no me he vuelto a hacer el spray nasal, no he tomado Alegra, porque no he tenido el punto de sentirme muy congestionada como para tener que medicarme. No he tenido una sola migraña. De hecho, las migrañas, desde que Daniela y Laura empezaron con las terapias en octubre, solo tuve una migraña, solamente. De hecho, entonces, desde octubre hasta el día de hoy, solo he tenido una migraña. ¿Y antes eran más frecuentes? Eran muy frecuentes, eran por lo menos 2 al mes. Unas llegaban al punto del vómito, pero la mayoría yo trataba de prevenirlas. Cuando yo sentía que me iba a dar la migraña, que me iba a sacar de mis labores diarias, pues yo a tiempo me tomaba un desinflamatorio o me inyectaba. Pero ahora ya yo no soy dependiente de medicamentos. Yo me siento muy feliz, me siento muy libre de haber mejorado. ¿Y la ven diferente a usted? Me ven muy diferente, mis compañeros de trabajo dicen que me ven más feliz, que ya regresé, porque antes de que me pasara este evento, como ha sido algo progresivo, pues el dolor ha sido más continuo, fue más continuo,
Entonces me dicen, volvió Yoli, la alegre, otra vez la blantina, la escandalosa, porque hubo una etapa en mi vida en que yo pasaba muy callada, porque siempre estaba como al punto del dolor, apenas aliviada, entonces ahí pasaba yo el día del trabajo. Pero ahora ya yo me siento más tranquila, entonces ya volví a hacer escándalo en mi trabajo. ¿Y duerme mejor? Y duermo mejor, ya no he vuelto a tener insomnio. ¿Duerme directo? Duermo directo, me despierto muy pocas veces en la noche. Antes me despertaba 7, 8 veces para tener que acomodarme por el dolor, y cuando ya amanecía y me dormía bien, ya tenía que levantarme, y así pasaba un día y otro día y otro día. ¿Y algún día ha dormido directo? Sí, dormí como 5 días después de la cirugía, dormí 9 horas continuas. Fue como la primera vez que dormí en como años, de dormir 9 horas continuas, fue para mí como mucha alegría. Porque yo tenía años de no saber lo que era dormir tantas horas. De hecho, yo solo duermo como 6, ¿verdad? Y ahora, pues digamos, yo puedo dormir más. A veces por mi trabajo y mis actividades yo me acuesto tarde, pero si yo me acostara a las 8, pues yo puedo dormir más horas. Anterior a la cirugía, yo había logrado mejorar como un 95% en cuanto al dolor y la inflamación acá, pero tenía una limitación, que era la mandíbula. Todavía la tenía en esta posición, acá, los dientes aquí. No podía movilizar al lado y no podía abrirla más de 32 milímetros, 30 milímetros, y con dolor. Luego de la cirugía he mejorado muchísimo, como 95%, porque ahora puedo abrir la boca, puedo hacer esto, y ya no se lateraliza hacia la derecha. Cuando yo hacía este movimiento, además de que abría muy poquito, solo como hasta aquí, se iba así. Ahora puedo abrir y ya está centrada. Luego puedo hacer este movimiento circular. Ese movimiento jamás lo podía hacer. Y recuerdo que antes del evento del 31 de agosto, yo recuerdo que ya yo no podía mover muy bien esto. Ahora puedo mover aquí, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Estamos trabajando todavía en este músculo, porque si yo lo hago pasivamente aquí y luego presiono, el músculo me jala un poquito así, vean. Pero si yo lo hago frente a un espejo y me veo que tiene que ser lineal hacia el frente, yo lo fuerzo un poquito aquí y sostengo, y esa es parte de mi terapia diaria. Hacer esto, sentir la tensión muscular para obligar al músculo a que vuelva a recobrar la posición. Y he mejorado mucho. El dolor ha disminuido demasiado. Ahora solo se centra en esta parte acá y muy poquito, y ya no tengo dolor pasivamente, solo si estimulo, si presiono, si presionamos un músculo aquí, sí siento dolor, pero naturalmente en relajación yo no siento ya ningún dolor. ¿Y esa sensación la sintió desde el primer día después de la cirugía o no fue en ese momento? No, ha sido progresivo. Posterior a la cirugía, yo tenía todavía todo el dolor anterior a la cirugía, o sea, hacia la parte, digamos, la etapa de limitación del movimiento, todavía en los días posteriores a la cirugía yo los tenía, que era la sensación de dolor y pesadez. Si yo me acostaba boca arriba y mi mandíbula se relajaba hacia la izquierda, el dolor aquí en el músculo era terrible. Entonces, con las terapias y todos los ejercicios, ya yo no tengo ninguna molestia. Yo puedo dormir perfectamente boca arriba sin sentir dolor en ninguno de los dos lados.